Bienvenidos y bienvenidas a los audios complementarios para el curso de Dinámica. Soy el profesor Fernando Guzmán del Departamento de Física de la Universidad Católica del Norte. Hoy hablaremos de la cinemática de una partícula, específicamente de fuerza y aceleración. La cinética es el estudio de la relación entre las fuerzas y la aceleración que éstas provocan. Dicha relación se basa en la segunda ley del movimiento de Newton, expresada matemáticamente como suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Antes de aplicar la ecuación de movimiento, es importante realizar el diagrama de cuerpo libre de la partícula para tener en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre ella. Gráficamente, este dibujo es igual al diagrama cinético, que muestra el resultado de la suma de fuerzas, es decir, el vector m por a. Al aplicar las ecuaciones de movimiento, es importante medir la aceleración en un sistema de coordenadas inercial. Este sistema tiene ejes que no giran, sino que o están fijos o se trasladan con una velocidad constante. Se pueden usar varios tipos de sistemas de coordenadas inerciales para aplicar la ecuación vectorial de fuerzas y luego resolver en forma de componentes. Para describir el movimiento de la partícula se puede utilizar cualquier sistema coordenado. Por ejemplo, los ejes rectangulares X y Z son útiles para describir el movimiento rectilíneo a lo largo de cada uno de ellos. Si conocemos la trayectoria, podemos utilizar ejes normales y tangenciales. Recordemos que la aceleración normal siempre está dirigida en la dirección normal positiva e indica el cambio de la velocidad en esa dirección. De la misma forma, recordemos que la aceleración tangencial es tangente a la trayectoria e indica el cambio en la magnitud de la velocidad. Un caso particular ocurre cuando una sola fuerza actúa sobre la partícula, como durante la trayectoria del vuelo de un satélite en un campo gravitacional. El movimiento se denomina movimiento bajo la acción de una fuerza central. La órbita dependerá de un parámetro llamado excentricidad, y como resultado la trayectoria puede ser circular, parabólica, elíptica o hiperbólica. Este resumen está basado en el repaso del capítulo 16 del libro de Russell Hibeler. Bueno, como siempre me acompaña el profesor Francisco Escalante de la Universidad Católica del Norte, mi colega en el curso de Dinámica, el dueño, amo y señor del Paralelo 2. Muy señor del paralelo 2. No, 3. ¿Tres? Ah, no, el Paralelo 2 Sí. es Roberto, El profesor Linero. el profesor Linera, El profesor de las Europas. el profesor europeo, el favorito de la muchachada. Claro. Es un hombre que hace muy buenas clases. Claro. Tiene una buena llegada con todos los estudiantes. Dicen que se satura su conexión a internet cada vez que hace clase. Pidió que por favor a BTR ampliaran su ancho de banda Sí. para poder tener más llegada. Quiere llegar a Aquí. todos los estudiantes del mundo. A todos los estudiantes del mundo. Sí. Es el nuevo Julio Profe. Claro. Roberto, Que profe. no es lo mismo que Profe Julio. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí, el paralelo 3. El Hoy paralelo. día hay harto que hablar. Hay harto que hablar. Este tema da tema para bonito. este tema da para mucho. Hay un montón de videitos en internet de gente jugando con la fuerza, empujando a gente a las piscinas, girando en las plazas. Es una de las pocas cosas que, bueno, no una de las pocas cosas, pero es uno de los temas en los que uno podría sacar ejemplos de la vida cotidiana para poder explicar el tema de hoy. Claro. Sí. Es un poco complicado llevar una piscina y empujar a alguien al agua en una clase, pero a lo mejor nadie lo ha intentado todavía. Pero puede ser. Es que quizás en época de verano uno podría llevar una piscina, aunque yo he visto piscinas en la universidad, en estas fiestas que se hacen de Navidad Claro. Y para los funcionarios. vamos a hacer clases en enero, así que podríamos llevar piscina. Podríamos, si es que No, la pandemia lo permite.
Si es que la Aunque pandemia... ya se va a habilitar un protocolo para las piscinas. Ah, ya. Y Podríamos un aprovechar el protocolo, protocolo para... sí, el protocolo del MinSal para las piscinas comunitarias. Ah, ya. Solamente en algunas comunas que están en fase de apertura inicial. Pero no se pueden ocupar camarines, por ejemplo. Ya. Y, y hay O un, sea, un- un- hay que irse mojado para la casa. hay que uno llega seco y se va mojado a la casa. No puede ir al camarín. Ya, Y si se va a cambiar ropa, hay que tener mucho cuidado. ya. Atrás de un arbolito. Bueno, acá es complicado. Acá no hay árboles. Acá no hay árboles. No. No hay árboles. Atrás de algún basurero, puede ser. Atrás de algún basurero, claro. Atrás de algunas bancas. Hay un protocolo que sacó el MinSal y que también tiene un límite de aforo en las Adentro áreas de una comunes. piscina, me imagino. En las áreas comunes de la piscina. Ah, ya. Y también está la prohibición de usar toboganes y juegos acuáticos. Así que el que va a la piscina tiene que ir a la piscina, no a jugar a la piscina. Ya. Ese es el protocolo nuevo que está sacando. Así que si queremos hablar de las leyes de Newton con piscina, no Hay que se seguir puede el hablar con todo protocolo. el curso. Hay que seguir el protocolo. Con un aforo y no podemos ocupar juegos ni nada por el estilo. Ya. En el balneario, Y- bueno, en el balneario yo creo que la cantidad de bichos que hay puede que maten el coronavirus en el balneario. Puede que uno salga inmune, puede que uno salga inmune después de bañarse. es como el pozo de Lázaro. Claro, te resucita. El pozo de Lázaro hace eso. Claro, Te te vuelve, resucita. te vuelve más fuerte. Te vuelve más fuerte y elimina todos tus males. A lo Y mejor. hablando de fuerte, hoy día vamos a hablar de fuerza. Sí, ese es nuestro tema, ese es nuestro capítulo 3. Sí, pues ahí estuvo el resumen. Hay hartas cosas en el resumen. Sí, Hay hartas cosas. Pero yo creo que hay que partir por el principio, que es por donde se empieza. Entonces, el principio. el principio, exactamente. El principio de matemática en nuestras secuencias de aprendizaje. Está. Claro, el Frunaman, que es el ayudante especial de las secuencias de aprendizaje, escribió las leyes de Newton en latín. Ese hombre es un hombre muy culto. Es un hombre muy culto, la escribió en latín. Frunaman No voy a hacer el trabaja- ridículo, no voy a hacer el ridículo aquí hablando de las leyes de Newton en latín. No sé pronunciar eso. Voy a decir en español. Somos más mundanos. Somos más Frunaman mundanos, no estamos a está ese en un nivel de nivel conocimiento. diferente. No, Frunaman habla latín, hebreo y quizás otros idiomas de lenguas muertas. Otras lenguas muertas, claro. Esperanto. Sí, Bueno, las leyes de Newton son 3. Y desde que se editó el Principia Matemática, que fue el año 1687. Yo una vez hablaba con un amigo, ingeniero, y le contaba esto, que estaba dando el curso de dinámica, etcétera. Y él me contaba que lo había pasado muy bien en ese curso, que había sido muy aplicado, así que lo disfrutó bastante. Pero no sabía que las leyes de Newton eran del año 1687, es el libro que catapultó a Newton a la fama. 1687. 1687, o sea, esa es la física que estamos estudiando en este curso, bueno, en términos de mecánica. Hay harta ecuación diferencial que se ha resuelto desde ese entonces, pero como que la base es la misma. La base es la misma. Sí, bueno, hay algunas ediciones que se han hecho a lo largo de los años, o más que nada traducciones que se han hecho al libro, pero Del latín. es un libro que ha sentado las bases, digamos, de lo que se conoce hoy en día en términos del
describir la dinámica de un cuerpo. Claro, claro. Tanto fundamentos en física como en astronomía basados en geometría. Eso Claro, es básicamente lo bonito que me contaban a mí veía. cuando era estudiante es que todo esto Newton lo hizo a pura geometría, con una regla y un compás. Sí, Y sí. que en la medida que fue necesitando matemáticas, la fue inventando, la fue tomando por ahí, creando matemáticas nuevas para poder explicar todo esto. A ver, Así que es ¿cómo bien necesito el interesante, cálculo diferencial? Así que lo voy a inventar, dijo. lo voy a inventar, claro. Y así voy a solucionar estos problemas. Era un tipo que está en otro nivel. En otro nivel. Por supuesto, hablamos del el famoso Isaac Newton, Claro, caballero. el caballero, Sir. Caballero. ¿Tiene Sir el título de Sir? Isaac, sí, es Sir, por supuesto. Es Sir, Sir Isaac Newton. Claro, perteneció al Parlamento inglés, fue presidente de la Royal Society de Ciencias y además fue ministro de la moneda. Sí, yo estuve leyendo algo por ahí de que tuvo mucha relevancia en esto porque en esa época la moneda tenía problemas porque había muchas falsificaciones de moneda en la época de Newton. Entonces, como él trabajó en este caso, la Casa de Moneda, inventó ciertos métodos para poder evitar este tipo de trampas que se hacían con la moneda y eso generó muchas riquezas para la época, en ese tiempo. Claro. Evitó por ciertos métodos ese tipo de falsificaciones, tengo entendido por lo que estuve leyendo. Entonces es un tipo que era súper... Un científico a la muy antigua, esos que hacían de todo, que sabían matemáticas, y en ese tiempo todavía estaba de moda la alquimia, así que Newton también hacía un poco de alquimia. Era un hombre universal. Universal. Ahora a la alquimia que uno llega es a ver con qué mezcla vino tinto, ¿no? Esa es la alquimia que uno hace hoy por hoy. A cómo hacer cerveza artesanal. A cerveza artesanal, exactamente. Estaban Eso es lo que promocionando un hace... diplomado el otro día en cerveza artesanal. Sí, lo vi. Había Y varios se ve interesante. varios interesados al respecto No de vamos a eso. dar nombres, pero había varios interesados Había en varios ese interesados. diplomado que creo que lo dicta la Universidad de Viña del Mar o algo así. Ah, mira. Creo que era eso, si no me equivoco. No es que yo lo haya visto, me contaron. Ya. No es que yo haya visto el diplomado y me haya interesado. Pero me lo contaron. Bueno, siempre es bueno hacer crecer el currículum. Algo, Es bueno, es bueno tener, diplomado bueno en tener el arte de la cursos, cerveza. diplomados y esas cosas, claro. Si se puede, un diplomado en el arte de la cerveza sería interesante. Eso habla de un profesor universal. Un profesor universal que sabe de todo. Alquimia, sabe alquimia cervecera y además sabe física, igual que Newton. Igual que Newton. Parándose en los hombros de los gigantes. Agarrándose el hombro de gigante. Aunque con mucha cerveza, eso después de un rato, esas piernas tambalean. Puede ser peligroso pararse a hombros de gigante estando medio ebrio. Oye, pero bueno, resumiendo, en realidad haciendo un súper resumen del trabajo de Newton, uno siempre habla de las tres leyes, como hablábamos ahora, fue parlamentario, fue ministro, fue presidente de la Sociedad de Ciencia, contribuyó no solo en física, también a través de la alquimia en química, desarrolló matemática nueva. Y nosotros resumimos todo su trabajo en tres leyes. Injusto. Bien injusto. Es injusto, pero es lo que se puede hacer. Y son tres leyes que uno piensa que son cosas bien simples, pero a lo mejor en ese entonces no estaban bien descritas, ¿no? La primera es la ley de inercia. Sí. Que como estábamos conversando, eso tiene que ver con que a menos que le pegue una patada, un objeto va a mantenerse en reposo o moviéndose a velocidad constante. Ahora, esta patada puede ser fuerte o sutil. Por ejemplo, el roce es una patadita sutil y que lo que determina es que un objeto que va a una velocidad constante empiece a detenerse.
significa que se desacelera. Y actúa durante todo el movimiento, Ya, exactamente. desde que comienza hasta que se detiene. Hay algunas cosas importantes de mencionar con respecto a la primera ley que a veces uno pasa por alto, porque, bueno, de forma resumida, la primera ley ha ido mutando de cierta manera en la forma en la que se va presentando al estudiante. No se presenta la primera ley de la forma en la que fue escrita en un inicio, sino que de acuerdo al contexto y con el paso de los años, bueno, en esencia es la misma ley, pero la forma de transmitirla ha ido cambiando un poco. El lenguaje Y cambió, el lenguaje el evoluciona. lenguaje ha cambiado, claro. Y como bien decías, la primera ley básicamente lo que dice es que un cuerpo se mantiene en reposo o se mueve a velocidad constante a menos que una fuerza actúe sobre él. Y ahí hay un concepto importante, es el de que se mueve a velocidad constante. Porque cuando uno habla en esa terminología de que se mueve a velocidad constante, en el fondo tiene que pensar de que la velocidad es un vector. Entonces, como la velocidad es un vector y me están diciendo que la velocidad es constante, significa que ese vector no cambia ni en magnitud ni en dirección. Por tanto, lo que me queda es que el objeto se mueve solamente en línea recta y con la misma rapidez. Y eso es súper importante recalcar y rescatar de la primera ley de Newton, porque le da un entendimiento un poco más claro a la primera ley. Ahora, una cosa importante de mencionar acá es que la primera ley precisamente se refiere a cuando un cuerpo está en ausencia de fuerzas externas. No hay ninguna fuerza no hay actuando fuerzas que sobre estén el cuerpo. actuando. Entonces, eso a veces se puede confundir de cierta manera con la estática, porque cuando nosotros trabajamos en estática, la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. Igual a cero. Entonces yo tengo una mesa y sobre esta mesa yo puedo estar apoyado o tener varios objetos sobre ella, y hay fuerzas actuando sobre la mesa, pero la mesa no se mueve. Entonces eso no es una consecuencia de la primera ley, porque sí hay fuerzas actuando sobre la mesa. Está la normal, están las fuerzas de reacción que yo ejerzo sobre la mesa, etc. Pero sí hay fuerzas. Y eso y la sumatoria de esas fuerzas es igual a cero. Pero eso no es una consecuencia de la primera ley. Bien, eso tiene que ver con algo que vamos a hablar ahora, que es la segunda ley, pero a lo que voy es que la primera ley se refiere solamente a objetos que están en ausencia de fuerzas externas. No hay nada. El sistema está totalmente, la partícula está totalmente aislada. Y eso es importante, digamos, recalcarlo, para diferenciar con la ley que sigue, que en este caso sería la segunda ley de Newton, que quiere decir que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a su masa por la aceleración. Así es. O dicho de otra forma, la aceleración es una consecuencia de aplicar una fuerza sobre un objeto que tiene una cierta cantidad de masa. Pueden ser varias. Pueden ser varias fuerzas. Puede ser una o varias fuerzas que actúan sobre este objeto, y la aceleración es una consecuencia de la aplicación de estas fuerzas sobre este cuerpo. Claro, yo siempre hablo de los perritos tirando el trineo, que si uno les corta las guías que tienen ahí para llevarse, cada perro va a correr en una dirección y al final la suma de todas las fuerzas de los perros moviéndose para todos lados va a traducirse en que tu trineo se va a mover, va a seguir cierta trayectoria acelerada porque cada perro está haciendo cierta fuerza. Está realizando cierta cantidad de trabajo en el fondo, y eso se traduce en una fuerza, y a fin de cuentas la dirección o la aceleración de este carrito va a ir en la dirección de la fuerza neta, porque como bien decías, tienes perritos que van corriendo no en línea recta, sino que
supongamos que están ramificados, entonces van corriendo en diferentes, o sea, todos van hacia adelante, pero la dirección de la cuerda no es la misma, está como inclinada la correa de cada uno de ellos. Claro, y si hay un perrito más grande, puede que se empiece a seguir esa trayectoria, ¿no? O tender hacia ese lugar. Puede ser, sería una de las fuerzas más dominantes en el fondo. Claro. Y esta segunda ley está relacionada también, bueno, como bien decíamos, con la aceleración. Y a fin de cuentas, la aceleración no es más que un cambio en la velocidad. Entonces, como yo decía en un principio, las leyes de Newton han ido de cierta manera mutando para ser presentadas a los estudiantes y que sean un poco más fáciles de entender. Pero en principio, Newton no dijo fuerza igual masa por aceleración, sino que él dijo que en el fondo la fuerza que se ejerce sobre un objeto debido a la interacción con otro se traduce en un cambio en el momento lineal del cuerpo. Sí. Entonces, Newton fue... que siempre hay como una discusión, yo creo que en la pedagogía de los cursos, de qué pasa uno primero, si pasa la fuerza o pasa momento. Exacto. Y hay muchas discusiones al respecto, muchas discusiones, muchos litros de café bebido sobre si primero se habla de la cinética sobre las leyes de Newton o si uno pasa la cinética a través del momento. Tal vez el momento es la cantidad más importante porque uno después se puede tomar de eso y empezar a hablar de fuerza derivando del momento. Y también de la fuerza con momentum uno se conecta hacia la energía. Uh-huh. Así es. Y tal vez el momentum es una cantidad un poco más potente porque es una cantidad que se conserva. Entonces... Es un concepto importante que a veces se ve después de la... nosotros lo vemos bien al final. Nosotros lo vemos bien al final y siguen las discusiones de que tal vez deberíamos verlo un poco antes. Es que, claro, depende de cómo esté presentado el curso. Hay algunos cursos que al momento de describir las leyes de Newton introducen el concepto de momento lineal, que tiene que ver con la cantidad de movimiento que tiene una partícula, porque aquí estamos hablando de partículas en el fondo. Sí, todavía. Y a partir del concepto de momento lineal uno puede ir describiendo y obteniendo las leyes de Newton como las derivadas del momento lineal. Y es básicamente eso. La segunda ley, en el fondo, lo que dice es que cuando un cuerpo interactúa con otro, esa interacción se traduce en una fuerza y esa fuerza lo que genera es un cambio en el momento lineal de uno de los cuerpos. Entonces, típicamente uno, y justo hoy día en una de las clases daba un ejemplo en el contexto de Antofagasta. Imaginemos que estamos en la avenida principal del centro, que es la avenida o calle Prat, y estamos caminando por calle Prat un día domingo cualquiera a las 8 de la mañana. Nosotros queremos ir a la plaza... Te llevan detenido. Me llevan detenido por estar caminando a esa hora. ¿Está con permiso ese día paseando, Rosa? Sí, por supuesto. Ya. Con mi permiso vigente. Con permiso vigente, perfecto. Permiso vigente, permiso de la autoridad y permiso en la casa. Muy bien. Así que... Entonces uno podría pensar de que si yo voy caminando por esta avenida, por esta calle principal, hacia la plaza, un día domingo a las 8 de la mañana, probablemente no tenga mucho obstáculo por delante porque va a haber poca gente. Entonces yo podría caminar sin ningún problema en línea recta y podría mantener mi velocidad, mantener mi rapidez y mantener mi dirección a velocidad constante. Porque no hay ningún objeto que interactúe conmigo, no hay ninguna otra persona que interactúe conmigo. Entonces ahí, digamos que podríamos estar hablando de que se cumple la primera ley, pensando en que la persona
se mueve en línea recta y a velocidad constante. Claro. Sin embargo, si cambiamos la situación, ¿Qué ahora, pasa si haces la trayectoria a las 3 de la tarde? pero el día 24 de diciembre, Ya. el día de Navidad, a las 3 de la tarde, por el mismo paseo, y quieres llegar al mismo lugar que es la plaza céntrica de Antofagasta. Entonces, naturalmente, va a estar repleto de gente, suponiendo que no hay pandemia. Claro. Solo supongamos que no hay pandemia. Y si hay Típicamente pandemia, la da gente- lo mismo también. También va a estar lleno de gente el 24. Probablemente va a estar lleno, sí. Es la naturaleza. Ahí tu velocidad va a ir cambiando de dirección constantemente, esquivando gente. Exacto. El que va muy cargado va Y- más despacio, así que tienes que tratar de esquivarlo y girar, rodearlo. Exacto. Uno no quiere chocar con las personas. Pero aún así, aunque yo no choque con las personas, se generan interacciones, que no son interacciones directas, no son interacciones de contacto y contacto, sino que son interacciones indirectas porque yo no quiero chocar a la persona, entonces como yo no la quiero chocar, yo la evito y me muevo a un lado. Entonces estoy cambiando mi velocidad. Y ahí se ve el efecto que tiene la segunda ley de Newton, que como yo cambio mi velocidad, genero una aceleración, y esa aceleración se debe a la interacción con otro cuerpo. Y esta interacción puede ser una interacción, A digamos, distancia, como la que estás describiendo, o puede ser de contacto. de contacto. Así es. Eso sería una forma de poder comparar la primera ley con la segunda ley en un contexto, digamos, cotidiano. Por eso decíamos al principio de que esta unidad es una de las unidades donde uno podría rescatar una infinidad de ejemplos cotidianos para poder explicar, claro. Bueno, eso de que dijiste de interacción nos lleva, yo creo, a la tercera ley, que es la ley de acción y reacción. En el fondo, toda fuerza que se aplica tiene una fuerza de magnitud igual, pero que actúa en dirección opuesta. La famosa tercera ley. La famosa tercera ley de acción y reacción. Aquí hay harto que comentar, aunque Hay- a veces la tercera ley es menospreciada y se menciona solamente la pasada como la tercera ley, acción y reacción. Hay harto que mencionar acá en la tercera ley. Porque Claro, no es- porque tú puedes aplicarla básicamente a cualquier cuerpo que interactúa con fuerza, incluso pueden ser cargas eléctricas que estén interactuando. Ahí puedes aplicar la ley de acción y reacción. Los típicos ejemplos son las cosas que están apoyadas, que hay una normal que evita que eso pase de largo, y ese objeto está haciendo una presión sobre la pared, la mesa, el peso, el sentido contrario a la normal. Los típicos, los planetas también, que hay una fuerza de interacción entre ellos. Mira, con respecto a eso de la pared, apoyarse sobre la pared, uno podría hacer el ejercicio de apoyarse sobre la pared y uno les dice a los estudiantes, yo estoy ejerciendo una fuerza sobre la pared, pero al mismo tiempo la pared ejerce una fuerza sobre mí, pero en sentido contrario. Eso uno lo puede hacer en una clase, uno se puede apoyar sobre la pared. Claro. Pero el problema, el pequeño problema que tiene eso es que para uno no es tan evidente ver qué fuerza está ejerciendo la pared sobre mí, porque yo no veo ningún efecto sobre mí. Sin embargo, alguna vez, hace unos años atrás, vino acá a la UCN, pensé, como que estuviera en la universidad ahora. Ya. Fue a la UCN un astronauta. ¿Ya? Este astronauta de nombre Albert Sacco, si no me equivoco, sí, Albert Sacco, venía del Texas Tech, un ingeniero químico que participó en el programa espacial. Es un profesor también, profesor de la universidad actualmente de Texas, el Texas Tech University. Y él vino para acá a contar su experiencia cuando estuvo orbitando la Tierra. Y él nos contaba de que en las primeras misiones que se realizaron por la NASA, siempre habían algunos problemas que tenían que ir solucionando. Y uno de los problemas con los que se enfrentaron
era que cuando los astronautas estaban orbitando en la Tierra, en esta gravedades, en nano o microgravedades, perdón, microgravedades, los paneles tenían teclas para poder digitar algún tipo de código para realizar alguna acción sobre la nave. Y cuando los astronautas colocaban el dedito sobre la tecla, los astronautas empezaban a devolver hacia atrás. Y eso es un efecto de la tercera ley de Newton, porque la fuerza que ejerce el astronauta sobre la tecla es la misma fuerza que ejerce la tecla sobre el astronauta, pero en sentido contrario. Entonces, cada vez que ellos iban a apretar una tecla, la tecla en el fondo los empujaba de vuelta. Y ahí se veía con mucha más claridad lo que era la tercera ley de Newton, que es lo mismo que yo podría hacer empujando una pared, pero acá en la Tierra, por el campo gravitacional de la Tierra, es muy difícil ver ese efecto. Pero en espacios de microgravedad es mucho más directo ver el efecto de la tercera ley de Newton. Entonces él decía, ¿qué hicieron? Para poder solucionar ese problema, la NASA lo que hizo fue comprar esta especie de cinta de velcro. Una solución bastante sencilla. ¿Y qué hizo? Colocó una parte del velcro en el panel, al lado del panel, y la otra parte del velcro la colocó en los trajes de los astronautas en el antebrazo. Entonces se apoyaban así y digitaban. Se apoyaban y empezaban a digitar como locos lo que tenían que hacer para que la tecla no los tirara de vuelta hacia atrás. Y eso es lo que contaba, esa especie de anécdota que, por supuesto, nosotros no la podemos experimentar yendo al espacio. Es súper difícil que nos lleven. Ya, claro. Después de la pandemia, un sobrepeso evidente haría muy difícil. Habría que hacer una salida pedagógica en un avión de gravedad cero. Un avión de gravedad cero podría ser, con los recursos necesarios. A ver si es que algún día la Universidad Católica del Norte podría gestionar una salida pedagógica a un avión con gravedad cero. Para los profesores del curso de dinámica. Claro. Tendríamos que ir todos. Exacto, claro, no, nadie se queda abajo. Con el liderazgo de nuestro líder. Claro. No vamos a decir el nombre, pero probablemente él te sepa que nos estamos refiriendo a él. Seguramente. Sí, es un hombre muy nombrado en estos podcasts. Y ya sí. ha tomado bastante relevancia el nombre de esta persona. Exactamente. Y eso es un ejemplo de la tercera ley. Es un ejemplo de la tercera ley, y claro, en esas condiciones se nota absolutamente de cómo un objeto hace fuerza sobre ti. Uh-huh. Este otro ejemplo que ponen siempre es cuando se suben arriba de los carritos y descargan los extintores. También. Bueno, ese es un tema de que de momento que va perdiendo masa y se va transfiriendo, pero sí tiene que ver con la fuerza que está actuando sobre ti. Y eso, respecto a eso, alguna vez escuché y comentaban de que ese efecto de que cuando los bomberos, por ejemplo, lanzan estos chorros de agua con estas super mangueras, el bombero tiende a irse hacia atrás, en dirección contraria a la dirección que sale el chorro de agua. Eso en el fondo es se podría pensar como un efecto de la tercera ley, pero también está relacionado con la curvatura que tiene la manguera, porque básicamente la fuerza, si yo tengo la manguera en línea recta, la manguera recta, y sale el agua, no voy a generar este movimiento hacia atrás, porque el agua no tiene con qué chocar. El agua sale hacia adelante, sin nada que choque. Entonces, este efecto de que el bombero se vaya hacia atrás se da precisamente en la parte curva de la manguera, porque ahí es donde se genera la acción y reacción. Si la manguera estuviera derecha... Lo que vulgarmente llaman el latigazo de la manguera. Exacto. Es eso. Exacto. Entonces, es por eso, porque la manguera está curvada. Entonces, en la parte curva de la manguera se da este efecto de la tercera ley de Newton.
y es lo que hace que el bombero se vaya hacia atrás. Claro. O también un poco lo que pasa en los cañones, estos que retroceden una vez que disparan. También, El lo que famoso las culatazo películas. de los rifles y esas cosas. Sí, hay varios ejemplos que se pueden dar con la tercera ley de Newton de acción y reacción, que dicho sea de paso, uno a veces podría pensar la acción y la reacción como una cuestión que no es inmediata, porque supongamos, Yo te pego, estoy tú en me la pegas. casa. Siguiendo con Y los ejemplos violentos. Claro. siguiendo con los ejemplos violentos, mira, con ese mismo ejemplo, eh, yo te pego, pero tú no me pegas de forma instantánea. Tú lo que haces es reaccionar al golpe que yo te doy. Y la Claro. reacción Pero al eso golpe que tú me no das, tiene nada que ver con la fuerza, al que no final. tiene nada que ver con la fuerza. La acción mía es golpear, la reacción tuya es golpear de vuelta. Pero hay un intervalo de tiempo que tú demoras en reaccionar. Sin Claro. embargo, en la tercera La ley, ley de la Newton es acción y instantáneo. reacción es Están actuando al instantánea. mismo tiempo. Exacto, no es que una fuerza reacciona a la otra en el sentido de que se demora en... No, De es que porque una instantánea. fuerza ocurrió, la fuerza de reacción va a venir de vuelta. No. Son dos fuerzas No. que están actuando en el mismo instante de tiempo. Exacto, entonces no Sí. tiene que ver con una cuestión Interesante de que... aclarar eso, de que no es como causa y efecto, sino No. que es parte del mismo problema. No, por eso insisto con lo de recién, las tres leyes de Newton, el lenguaje de las tres leyes de Newton ha ido mutando con el paso del tiempo, y algunas veces esa mutación del lenguaje podría ser beneficiosa, como otras veces podría quizás inducir a un error conceptual. Por eso es importante ir aclarando esta especie Yo de creo que en la concepto. descripción vamos a dejar las leyes de Newton en latín para que mantener la seriedad de este podcast. Sí, corresponde, yo creo que sí corresponde. Corresponde escribirlas en latín. Yo creo que acá nuestro guía estaría leyéndolas. Nuestro guía espiritual estaría leyendo. Sí, No vamos a decir quién, pero ya sabemos quién es. Las tengo acá, te las estoy compartiendo para que después las subamos. Deberían estar en latín, tal cual como las escribió Newton, leyéndolas con una túnica blanca, Con una túnica alrededor en una fogata. en una fogata, con una túnica blanca, unas sandalias, una corona de laureles. Y un Sandalias con calcetines porque somos físicos, por si acaso. No, sin calcetines. Somos físicos, no somos astrónomos. Ah, ya. Es el look astrónomo. El outfit de astrónomo es sandalia, calcetín. Al menos eso es lo que se ve. Lo que se estila. Lo que se estila. Es la moda, quizás de dónde. Sandalia, calcetín. Sandalia, calcetín. No, yo he visto acá físicos con sandalias, no, nada de calcetín. Son tipos rudos. Oye, bueno, otra cosa de la que podemos comentar es sobre resolver problemas con esto. ¿Cómo se resuelven los problemas? Hay una receta que es como bien universal y consta, yo diría, que de 3 pasos principales. 4. Lo primero, una vez que uno lee el problema, es que hay que hacer el dibujito. No se resuelve el problema si es que uno no se mentaliza haciendo el dibujito para poder efectivamente identificar las fuerzas que están actuando. Actuando sobre lo claro. Una cosa importante también es que cuando uno hace el dibujito, o la ayuda que tiene esto es que te ayuda a identificar cuál es el cuerpo que tú estás o que vas a analizar. Claro, exactamente. Porque podrían haber varios cuerpos y tú tienes que saber cuál es el cuerpo que tú vas a analizar para poder ver qué fuerzas actúan específicamente sobre ese cuerpo y no sobre otro. Y ahí hay que tener ojo con las acciones y las reacciones, porque pueden ser dos cuerpos que están, por ejemplo, si tú tienes una cuña
y un bloquecito que se está deslizando, ahí hay una fuerza de acción y reacción que es una normal que se está aplicando de cuña a cajita y de cajita a cuña. Sí, Y que cuando a veces uno hace se el malentiende dibujo con para el la peso. cuña, tiene que incluir esa fuerza normal. En efecto, uno podría pensar de que si yo tengo un objeto sobre otro, eh, el objeto que está debajo siente, en términos coloquiales, siente el peso del que está arriba, pero no es así. Lo que siente el objeto que está abajo es una fuerza que actúa sobre él y que se debe al cuerpo que está arriba. Ahora, que esa fuerza sea igual al peso es otra cosa, porque va a depender si es que, como decías tú, si tenemos una cuña que tiene una inclinación y un bloque arriba, ya no es lo mismo. Ya no es Claro, el peso no es lo mismo. directamente, sino que se descompone esa fuerza. No es lo mismo, finalmente uno tiene que pensar que es la normal la que está actuando de un objeto sobre otro. Es una Así fuerza que- de acción De o acción y reacción. reacción. Lo importante es que uno tiene que acordarse de que de esas fuerzas van a tener la misma magnitud. Así Y que es sentidos importante hacer el contrarios. dibujito y hacer el dibujito tomando el ejemplo de la cuña para cada uno de los objetos que están participando del problema. Identificar las Ujú. fuerzas en cada uno de los objetos y después escribir las ecuaciones de movimiento basados en la segunda ley de Newton de que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración de cada Sí. uno de los objetos. Y después uno resuelve. Y ahí, Ahí uno con las ecuaciones uno y ve ahí en cuáles las son las ecuaciones, incógnitas. como en la guerra y el amor, todo vale. Menos mirar el cuaderno del compañero. Menos mirar para el lado, como en la Menos guerra mirar y en el para- agua. Aunque en la guerra ¿se puede mirar para el lado en la guerra? A ver, Uno puede me copiar la dejó estrategia del pensando otro, eso. sí, pues uno puede copiar la estrategia del otro. Ah, verdad. Uno podría mirar Es parte de para la el lado de la estrategia de la guerra, guerra copiarle la estrategia del otro. Averiguar la estrategia del otro también. como descifrar los códigos. Exactamente. Así que para resolver Ah, las ecuaciones, yo le todo vale. agregaría un detallito ahí, que sería entre que tú identificas las fuerzas y escribes las ecuaciones, tú tienes que hacer el diagrama de cuerpo libre, y el diagrama de cuerpo libre tú tienes que establecer tu sistema coordenado. Porque si no estableces un sistema coordenado, no tienes cómo escribir las componentes de la fuerza. Sí, se nos fue ese detalle que es el establecer el sistema coordenado, como dice. Entonces, esa parte es importante porque te va a definir cómo vas a trabajar tu problema, y cómo vas a trabajar las ecuaciones de movimiento que van a venir después. Entonces, es súper importante elegir un sistema coordenado de forma adecuada, dependiendo del tipo de problema que uno esté enfrentando, porque podríamos trabajar un sistema coordenado, o sea, un problema que tiene que ver con dinámica lineal, donde los cuerpos se mueven en línea recta. Entonces tú ocupas un sistema cartesiano, o bien te podrías enfrentar a un problema Donde siguen trayectorias curvas y ahí es recomendable, dependiendo del tipo de trayectoria, ocupar coordenadas polares o coordenadas tangencial normal. Y y de eso ahí en sería 3D, importante. el 3D después da para, y en 3 dimensiones da para todo. O sea, Es que en 3 ahí, dimensiones uno puede hacer, dependiendo de lo puede que te ocupar, fume, las coordenadas que puedes ocupar. dependiendo de lo que tomes. Y dependiendo de lo que tomes. No, ahí, no, las coordenadas en 3 dimensiones puede ser cualquier cosa. Sí. Pero es importante ese paso, de escoger un sistema de coordenadas adecuado Sí, entonces, para poder resolver diagrama o dibujito, diagrama de cuerpo libre, elegir sistema coordenado, identificar las fuerzas y escribir las ecuaciones. Y Así bueno, es. después resolver y obtener el dato particular que a uno le están... Y de ahí viene álgebra. Álgebra. Ahí se acaba la física, en el fondo. Porque La hay física se como un acaba gap. cuando uno escribe las ecuaciones, después viene álgebra y Sí. matemática y ahí todo vale. Y quizás la física vuelve a aparecer cuando tú tienes que interpretar tu resultado. Ahí vuelve a aparecer la física. Entonces hay como un gap algebraico que Un uno paréntesis ya se- matemático. un paréntesis matemático, sí. Me gusta eso, un paréntesis matemático. Y después uno vuelve a la física para poder interpretar el resultado que me está dando y qué significa y qué efectos tiene eso
sobre el problema que estamos tratando. Así que ese paréntesis solamente se necesita álgebra y nada más que álgebra. Y mucho cuidado, porque ahí es donde uno se equivoca en los signos y en las multiplicaciones. Y mucho cuidado también, mucho cuidado a la hora de trabajar los términos. Y por eso es importante identificar bien las fuerzas, porque uno podría hacer un trabajo de maravilla algebraicamente, pero si te equivocaste en identificar las fuerzas, entonces no sirvió de nada lo que hiciste. No sirvió Si de te nada todas esas faltó, maravillas algebraicas que uno puede llegar a hacer. si te faltó buena fuerza o la escribiste mal, entonces no hay nada que hacer. Todo fue en vano. Tristemente fue en vano. Lamentablemente. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cuántos Y han otra- caído? ¿Cuántos buenos soldados han caído al definir mal una fuerza? Esa es la guerra. Sí. Cada problema es una guerra que uno tiene que pelear. Y cada problema se cobra la vida de muchos soldados Muchos en soldados. en esa parte. Sí. Algunos salen vivos, pero con algunas heridas. Algunos salen algunos salen con lo justo. Con lo justo, exactamente. Con lo justo. Sí. Es como esta película Dunkerque, cuando la película que mostraba el rescate de soldados británicos o franceses, no recuerdo bien, de las costas, y ya estaban ya sitiados por los alemanes, entonces lo estaban tratando de sacar como de ese lugar. Era ya, apenas estaban ahí todos ahí subiéndose a los botes, tuvieron que ir botes pesqueros a salvar a estos soldados. Entonces hay algunos que como en Dunkerque, al final logran salvar. Con lo justo. Con lo justo. Con su última bala logran... Con su última bala, sí. Pero eso es parte del crecimiento que tiene uno como estudiante. A mí me pasó que alguna vez fui un soldado, muchas veces caí. Todos fuimos soldados y caímos. Muchas veces caí. Y A veces sufrimos. caí de un tiro certero. Guanchoteado. Sí. Algunas veces caí de un tiro certero, que no me dio opción de levantarme. Pero uno aprende de esos errores y con eso puede mejorar las técnicas en las que uno... Claro, no uno como en va Dunkerque resolviendo. uno tiene un par de vidas extra, como en el Mario, es como en el Mario, uno tiene un par de vidas extra. Sí, son vidas que uno va ganando. O sea, en el fondo cada derrota es una vida que tú ganas. Claro. Como corazoncitos en el Zelda, son corazoncitos de Zelda que uno gana de experiencia. Sí. O son, mira qué antiguo, son las bananas de Donkey Kong. Ya. Que les van- que le Bueno, van la dando- referencia de Zelda tampoco es muy nueva, que digamos. Donkey Kong, yo jugaba Donkey Kong cuando estaba aquí. De hecho, todavía lo tengo en el computador, porque ya ese Donkey Kong que yo juego es de las consolas de Super Nintendo, esas antiguas. Esas Bueno, cuadradas. pero ahora hay remodelaron el Super Nintendo y ahora es una... Tiene todos los juegos, parece ahora. Está digitalizado Sí, es que Super Nintendo y tiene todos los juegos en un... corresponde en una micro digital. CD. Sí, corresponde, ya no están los tiempos. Ya no están los tiempos para jugar Donkey Kong como se jugaba antes. Ahora ya me complica la gráfica incluso. Yo quiero la gráfica antigua. Es que tenés que comprarte un televisor antiguo para eso, yo creo. Esas cajas que televisores en caja. Oye, y lo otro que también tiene que ver con las famosas leyes de Newton es una contribución que hizo Newton dentro del marco de las leyes de Newton está también este efecto de la fuerza gravitacional. Y esto de Un la caso, un caso sí. particular, podríamos decir, definirlo así. Donde se mezclan varias cosas. Tú tienes dos cuerpos que tienen masa en el espacio y estos dos cuerpos interactúan de tal manera que existe una fuerza de tipo atractiva entre ellos.
Y De esta acción y fuerza, de reacción. acuerdo, De acción y de reacción. acción y reacción. Y esta fuerza que describe Newton es una fuerza que es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia de separación que hay entre estos cuerpos, al cuadrado. Claro, y hay una constante ahí metida. Haciendo un poco de propaganda, hay un capítulo bien bonito de la serie Cosmos donde hablan de la vida de Newton. Así que si pueden ¿Sí? buscarlo por ahí, Con el eh, famoso Neil deGrasse. el famoso. Sí. Alguna vez yo vi un documental eh, que lo narraba este tipo, es un actor de Jurassic Park, pero no de Jurassic Park de las últimas, sino que de la primera Jurassic Park. Creo que él apareció en la primera y en la tercera. Sam Neill, creo que se llama. Sam Neill, ya, el Sam Neill. doctor Grant. Doctor Grant, El él, doctor Doctor Grant. Grant. Sí, y él narraba cómo se fueron formando los planetas eh, con el paso del tiempo. Ya, Y explicaba él también que se debía a este efecto de la acción y reacción y la fuerza gravitacional que hay entre cuerpos con masa, que se debe a esta ley, esta contribución de Newton, porque si tú dejas dos piedras en el espacio, estas piedras a la larga se van a acercar y se van a juntar. Entonces, de esta forma, se fueron aglutinando las micropartículas de polvo con el paso del tiempo, y estas micropartículas empezaron a formar piedras, y estas piedras se fueron agrupando y formaron rocas, y estas rocas se fueron agrupando y empezaron a formar estructuras más complejas, como por ejemplo un planeta o un satélite, como el caso de la Luna. claro. Entonces, O una estrella también. También las o estrellas una se estrella forman así. también, De hecho, una ya que estabas estrella. comentando eso, hace poco estuve en una charla del director general de la ESO y mostraba imágenes de formación planetaria que habían tomado con los telescopios de la ESO y eran espectaculares. Bien, la perdí. Se veían los discos de formación de las estrellas, los discos donde posiblemente iban a formarse algún que otro planeta loco por ahí. Muy buen Un detalle. planeta loquillo, por ahí. Algún planeta loquillo, sí. Sí. Así como esa, digamos, que es una de las formas en las que funciona, digamos, la naturaleza, y que se pueden describir con esta ley de gravitación universal, que es la que propuso Newton en su tiempo, y que describe básicamente eso, la interacción de dos cuerpos, y en este caso sería una fuerza de tipo atractiva, eh, que es conocida su magnitud y su dirección. Así que esto también es una contribución a lo que hablábamos recién de las leyes de Newton. Y esto nos da paso a otro tipo de leyes. Que son las famosas leyes de Kepler, de movimiento planetario. Famosas leyes de Kepler. Que son previas a Newton, ¿no? Previas a Son Newton. previas a Newton. Son Sí, tres son leyes, previas a... las Sí. dos primeras de 1609 y la tercera es de 1618. Y lo interesante que tienen estas es que son resultados experimentales. Yo que soy experimental, me gustan estas cosas que son resultados experimentales puros y duros. O sea, estuvo Kepler con su estudiante de doctorado, con algún suche por ahí, y estuvieron viendo las posiciones de los planetas, y a través de esos resultados experimentales que lograron obtener estas tres leyes. Sí, La ahí la estaba matemática que hay metido... detrás, después viene todo de lo que es la solución de Newton a la ecuación de una fuerza central. Bueno, no sé si específicamente Sí, de la solución, pero las leyes de Kepler una proeza experimental, observacional. Un astrónomo que se sentó ahí, miró los planetas cómo se movían y logró deducir estas tres cosas que no son menores, ¿eh? Para solamente estar mirando, bueno, no solamente estar mirando el cielo, suena como súper fácil, pero para haber hecho una observación es súper potente lo que el tipo descubrió.
Sí, ahí estaba dentro de eso que tú mencionáis, los que contribuyeron a esto fue, si no me equivoco, Ptolomeo, Copérnico, tiene que estar ahí, Copérnico, y uno de los más relacionados con Kepler, que es Tycho Brahe, porque Kepler fue una especie de discípulo de Tycho Brahe, y Kepler lo que hizo fue que aprovechó todas estas mediciones que hizo Tycho Brahe, digamos, en conjunto con Copérnico y Ptolomeo, recopiló toda esta información, y a partir de toda esta información, de todo este tipo de mediciones, él logró establecer estas tres leyes que describen el movimiento planetario, incluso el movimiento de astros en el universo. O sea, finalmente, claro, él hizo observaciones del sistema solar, pero las observaciones más grandes que se han hecho en el futuro, que se hicieron en el futuro, determinaron que este es el movimiento que siguen casi prácticamente todos los astros en el sistema, en el universo. Uh-huh. Bueno, en ese tiempo habían varias cosas, varios mitos que se fueron derrumbando. Uno de los primeros mitos era este modelo geocéntrico donde la Tierra estaba en el centro. Y después llegaron los modelos heliocéntricos, bien, donde el Sol estaba en el centro, pero se fueron puliendo con el tiempo, porque en principio se pensaba de que el Sol estaba en el centro y los planetas orbitaban alrededor del Sol en trayectorias que eran circulares. Pero Kepler se dio cuenta de que las trayectorias que generaban o que describían los planetas alrededor del Sol no eran circulares, sino que eran de otra forma. Eran elípticas. Elípticas, que es como una circunferencia, pero que está un poquito achatada. Así es. Entonces, esto fue uno de las grandes contribuciones que hizo Kepler con sus leyes para poder describir el movimiento que tiene un planeta en torno a una estrella. Y se fueron, digamos, sin más allá, el modelo, el sistema de Copérnico colocaba el Sol en el centro y los planetas en órbitas circulares alrededor de él. Y bueno, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, el círculo tenía más que nada que ver con una concepción de perfección. Lo perfecto tenía que ser circular. Entonces, como los astros suponía que eran perfectos, los planetas tenían esta forma circular o esférica, las estrellas también debían tener esta forma circular o esférica perfecta. Por tanto, las trayectorias tenían que ser también esféricas, porque estábamos hablando de cuerpos perfectos. Entonces, luego de eso, se dieron cuenta, principalmente Kepler se dio cuenta de que no era así, de que las trayectorias no eran círculos perfectos, circulares, circunferencias elípticas. Impresionante resultado. Y esa es su primera ley. Las órbitas son elípticas y el Sol está en uno de los dos focos de la elipse, porque las elipses tienen dos focos. Dos focos. Sí. La segunda ley que enunció es que al describir la órbita, los planetas describen áreas iguales en tiempos iguales. Sí. Eso se entiende con más matemática de fondo, creo yo, pero tiene que ver con la conservación de momentum angular, o como son las trayectorias elípticas, que en la medida que tú te alejas del foco, tu velocidad tangencial, sí, o la rapidez angular que tiene la el rapidez planeta angular en torno cambia en al la Sol. medida si es que estás más cerca o más lejos del foco. Sí, bueno, mientras también tiene que ver con una cuestión de energía, con conservación de la energía, mientras Es que más... está todo metido acá. Está todo metido acá, Sí. Porque toda esta parte de fuerzas centrales o movimiento descrito a través de una fuerza que está actuando hacia un centro, se puede explicar con energía, se puede explicar con fuerza. De hecho, muchos libros lo explican más con energía que con fuerza. Sí.
Sí, esta segunda ley que habla de áreas, que los objetos describen áreas iguales en tiempos iguales, en el fondo tiene que ver con que la rapidez con la que gira un cuerpo, estamos hablando de un planeta, la rapidez con la que gira un planeta en torno a una estrella no es la misma siempre. Va Y cambiando a medida que el tiempo pasa, o sea, sufre sube procesos de altos y aceleración, bajos. tiene altos y bajos. Entonces, finalmente, todo eso energéticamente, desde el punto de vista físico, se compensa y hace que el área que barre, estamos hablando del área ese como triángulo que se forma entre la trayectoria de un punto, la trayectoria De dos inicial, puntos. punto final inicial de una trayectoria y los radios que hay hacia el foco, Sol. ese como triangulito que se forma. Esas áreas triangulares son iguales para tiempos iguales. Sí. Y eso es principalmente porque uno podría pensar, a ver, pero ¿cómo? Si es que yo tengo el foco y trazo dos rectas a dos puntos en la parte más lejana al foco, uno podría pensar de que, oye, pero esta área se supone que es mayor, entonces la debiese describir en un tiempo mayor, en comparación a un área que tú trazas desde el foco a dos puntos más cercanos del elipse. Pero tiene que ver con que cuando está más lejos se mueve más lento, y cuando está más cerca se mueve más rápido, entonces hay una especie de compensación. Ahí que termina, hay con claro, los ahí termina compensándose todo. Porque el área que se describe más lejos se va a ver como más alargadita, más delgadita, y el área que escribe más cerca se va a ver como más anchita, pero como son distintas, como las distancias son distintas, los triángulos Sí. terminan siendo iguales. Sí, áreas iguales en tiempos iguales. Y observacionalmente yo creo que darse cuenta de eso es súper difícil. Sí, no, o sea, hay que darle un gran mérito a Kepler de que pudo enunciar estas cosas solamente con mediciones de otras personas. O sea, y bueno, por supuesto mediciones de él. Porque Kepler en el fondo lo que hizo fue darle el aporte matemático. Copérnico, Ptolomeo, Brahe, si bien eran muy buenos astrónomos, eran grandes observacionales. Pero la habilidad o la herramienta matemática, la fuerte, fue por parte de Kepler. Y ahí fue, digamos, el gran aporte que hizo Kepler para poder, digamos, describir este movimiento que tienen los planetas en torno a una estrella, que orbitan en torno a una estrella. Y también puede ser aplicado, hoy por hoy se aplica en el movimiento de los satélites en torno a la Tierra, o de la misma Luna en torno a la Tierra. O sea, aplicado a satélites esto es súper importante porque básicamente toda nuestra tecnología está basada en las telecomunicaciones. Hoy en día sí. Sí, hoy en día sí. En el momento que se empezaron a mandar satélites, ya no sé, las señales viajaron de otra forma por el mundo. Sí. Bueno, Kepler fue uno de los precursores también en esto, en poder describir, digamos, esta especie, traspasar los datos a una formulación matemática. Tiene por supuesto un gran mérito, o sea, no es algo que... Claro, yo creo que fue de los primeros en trabajar con Big Data de forma análoga, que estaba con un papel y un lápiz, no con computadores con mucha memoria como ahora. Imagínate eso, o sea, trabajar con datos de años y años y años de datos recopilados y poder sintetizarlos en ecuaciones. No es algo fácil, o sea, sobre todo para esa época. Estamos hablando del 1600. Estamos hablando de esa época, del 1600, cuando la gente se colocaba aquí en el cuello una especie de collares grandes de tela y cosas así, y ocupaban instrumentos bien, si bien eran precisos para la época, pero eran bastante rudimentarios para lo que fuese. Para lo que tenemos la tecnología actual. Claro, para lo que... Entonces, bastante mérito el que tiene Kepler, encuentro yo. Principalmente porque le agregó el componente matemático
pero no por eso vamos a quitarle mérito a los predecesores, que en el fondo era Brahe, Copérnico, Ptolomeo y otros más que eran astrónomos, pero más observacionales que con una parte matemática Lograron fuerte. obtener toda esa información. Así es. Claro, y cerrando estas tres leyes está que el cuadrado del periodo va a ser proporcional al cubo del semieje mayor. Esta es una relación matemática pura y dura nomás. Sí, que bueno, que tiene que ver también, o se puede desprender de la segunda ley que describe que áreas iguales se describen en Se tiempos puede iguales. aprender de eso y en el fondo es calculando el área total del elipse, que uno puede relacionarla con el periodo que se demora un objeto en recorrer completa su trayectoria. Sí, sí, tiene que ver más que nada con eso. O sea, es una cuestión matemática que se aplica, digamos, también a tanto a órbitas que son Pero si te fijas también es como circulares. súper interesante la tercera ley, porque tú en el momento en el que sabes cuánto se demora en orbitar un objeto a otro, sabes a la distancia que se encuentra. Sí, Entonces puedes empezar a hacer rápidamente, seguramente, aproximaciones astronómicas al respecto. sí, tú podrías medir el periodo, o sea, podrías identificar un cuerpo en la noche y con eso sigues la trayectoria, después ves cuándo pasó por el mismo lugar, a qué hora pasó por el mismo lugar de nuevo, y con eso tienes el periodo, y si tienes el periodo podrías saber a qué distancia está ese planeta o ese objeto orbitando de ti. Claro, bueno, es proporcional, así que hay unas constantes metidas ahí que no son menores de deducir. Sí, que hay constantes que tienen que ver con esta famosa constante de gravitación universal. La constante de gravitación universal y las masas de los objetos involucrados. Sí, bueno, una de las masas, la masa del objeto grandote. respecto al cual orbita. Sí. En este caso, si estamos viendo la órbita de un satélite con la Tierra, tienes que considerar la masa de la Tierra. Claro, y esa la encontré en todas las tablas. Los satélites no sé cuánto pesará un satélite. Toneladas, No, los ahí- satélites son grandotes. Sí, un par de toneladas puede ser, pero... Bueno, Chile ha estado trabajando en nanosatélites. Nano es bien Sí. ambicioso el nombre porque son satélites chicos en el fondo, que son como de 10 por 10 centímetros. Son cubitos de 10 por 10. Y esos son los satélites que está fabricando Chile y mandando al espacio para hacer mediciones. Mediciones a la chilena, mediciones chilenas. Tengo entendido que la Universidad de Chile está en Sí. en este mundillo de los satélites, enviar satélites. Sin embargo, bueno, Chile ya tiene satélites orbitando la Tierra. Y orbitando el espacio también, porque creo que hay algunos que no lograron ponerlo en orden. El Fasat Charlie. Fasat Alpha creo que fue el primero. El Fasat Alpha parece que fue el primero y después dieron de baja ese y apareció el Fasat Charlie. Que también son satélites que básicamente sirven para poder monitorear campos de siembra o incluso el movimiento de agua. Sí. Tienen ese tipo de aplicaciones en la minería. Y climatológicos también son. Sí. Así que eso es como las aplicaciones que se le dan. Y ahí tenemos entonces la descripción del movimiento de los planetas, que esto es el picante que le ponemos nosotros en este curso, porque no siempre se pasa esta materia de analizar las fuerzas centrales. No siempre. Esto es como un dato adicional que se les da. Claro, bueno, está en los libros, está en casi todos los libros de dinámica, pero no siempre se ve. Sí. Y como tiene harta física de fondo, harta astronomía, a nosotros nos gusta que esté en el curso. Sí, le da un plus al curso. Ese es entonces, bueno, tenemos tres leyes en este capítulo. De calidad. Principalmente vamos a trabajar con la segunda ley de Newton, pero vamos a considerar que existen las otras dos, por supuesto. O sea, en cualquier problema, cualquier situación, uno tiene
a resolver, uno tiene que considerar que existen las otras dos y que si algo se está moviendo en movimiento rectilíneo uniforme no está acelerado, por lo tanto la suma de las fuerzas puede ser cero. Y eso en estática suele confundir mucho. Sí. Porque puede ser que todas las fuerzas sumen cero y que el objeto esté equilibrado y detenido, pero también puede ser que se esté moviendo en movimiento rectilíneo uniforme, o sea que va a una velocidad constante. Sí, por eso es importante separar el concepto de aceleración de velocidad de una vez por todas. No es lo mismo. No es lo mismo. Tú puedes tener un cuerpo, como tú bien decías, que tú generas o actúan fuerzas sobre él, pero probablemente generen que este cuerpo se mueva y se puede mover de dos formas. Podría moverse con rapidez o con velocidad constante, más que con rapidez constante, con velocidad constante, o se podría mover con una aceleración que podría ser constante o no. En este curso típicamente se trabajan con aceleraciones que no son constantes. Pero en el primer caso, en el caso que el cuerpo se mueva con velocidad constante, la aceleración es cero, entonces eso indica que la suma de las fuerzas también es cero. Y eso no significa que el cuerpo esté estático, sino que solamente significa que el cuerpo no está acelerando. Se puede mover, pero no acelerar. Se puede mover pero no acelerar. Sí. Eso es importante tener en cuenta estas fuerzas de acción y reacción que, como decías tú, no solamente puede ser el peso de un objeto sobre otro, sino que en realidad son las normales que actúan como fuerzas de acción y reacción de un cuerpo sobre otro. Sí, son fuerzas de interacción que se dan entre los cuerpos y depende del cuerpo que tú estás analizando, es la fuerza, es cómo vas a colocar la fuerza. Claro, ese es en lo que se puede ver la fuerza de acción y reacción. En realidad no sé si alguien lo va a hacer en la casa, pero el que vive en departamento puede llevar las básculas de estas para pesarse, mal dicho, pesarse. Masarse y llevarla al ascensor. Y en la medida que el ascensor sube o baja, en la marca que te da la báscula debería ser distinta. Sí, debería cambiar. Y eso es porque por el movimiento la fuerza normal cambia y por lo tanto que lo que mide o lo que muestra la báscula es una interpretación de la fuerza normal más que del peso. Sí, efectivamente es eso. Así que todos los que viven en departamento vayan con su báscula, grábenla. Sí. Si tuvieses la báscula en un plano inclinado, no marcaría tu peso. Tampoco. No debería marcar el peso, debería marcar una componente de tu peso. Debería marcar menos. Lo ideal entonces es pesarse en un lugar inclinado. Mira, por eso, mira aquí, porque, bueno, ahora con esto de la pandemia, el peso de las personas se disparó. Entre eso estoy yo. Y no solo usted, profesor, no solo usted. Y el otro día me hicieron ver a un médico porque ya me estaba disparando demasiado. Estaba como un satélite. Ya me estaba yendo por los cielos. Tenía campo gravitacional propio y las manzanas empezaron a girar alrededor mío. Sí, ahora se me acercaban las cosas. Yo caminaba y las cosas se me pegaban al cuerpo por una atracción gravitacional. Y bueno, tuve que ocupar una balanza. Y efectivamente me di cuenta de que en los pisos desnivelados no te marca, no te da la misma lectura que cuando tú tienes un piso nivelado. Por supuesto que no, por eso que las balanzas profesionales, las de laboratorio, vienen con un nivel de burbuja. Para que tú la puedas tener horizontal. Para que tú la tengas completamente horizontal y traer las patitas regulables para que la dejes en nivel de burbuja de tal manera de que tu medición sea lo más precisa posible. Sí. Entonces, bueno, eso también, mira, otro ejemplo de las leyes de Newton. Tú colocas una báscula en un plano inclinado, en algún lugar que tenga una cierta inclinación, y por seguro no te va a marcar tu peso real. Te va a marcar una cantidad que va a ser mucho menor porque el peso se descompone en dos partes. Entonces, no debería ser el peso real el que se está marcando. Sería bueno comprobarlo. Vamos a utilizarlo la próxima vez que volvamos a clase, llevar una báscula, un plano inclinado y ver cuánto marca.
A ver si funciona. No, debería A ver si- funcionar. Debería funcionar. Vamos a tener que Bueno, hacer las las pruebas de laboratorio primero. A ver si funciona, si no, vamos a hacer el ridículo. Una vez más. Una vez más haciendo el ridículo con ejemplos en clase. Una vez más haciendo un experimento que no funciona. Ay, Así que, bueno, con eso ya tenemos, en resumidas cuentas, ya habíamos visto la aceleración y ahora a esta especie de plato que nos estamos preparando, le estamos agregando fuerza. Fuerza, porque ya tenemos el ingrediente de la aceleración, entonces ahora solamente agregamos fuerzas a la olla, para agregar a esta olla, a esta gran olla de conocimiento que nos estamos tomando. Mira qué buena analogía, me gustó. qué buena una- analogía. Una olla de conocimientos que le vamos agregando ingredientes a medida que vamos avanzando en el curso. Y el picante qué? son las leyes de qué. Y el picante, claro, es la pimienta recién molida. Es la pimienta recién molida. Pimienta a gusto, así que Sí. puede que algún año salga más leyes de Kepler, otro año salga menos. Sí, es a gusto. Eh, Es a gusto de los que preparan la comida. O sea, Los que- los profesores. Claro. Así que, bueno, con eso yo creo que ya tenemos bien definido. Bien y recorrido, ya recorrimos bien lo que va a ser este capítulo. Sí, hablamos en el fondo de 6 leyes. 3 de Newton y 3 de Kepler. Hablamos de la constitución de Kepler y la constitución de Newton, Exactamente. para ponerlo en el contexto de hoy en día. El contexto Esperemos que nadie constitucional. quiera, bueno, quizás Einstein podría decir que Que hizo un par que de la reformas constitucionales hizo un par de reformas constitucionales a Newton. y a Kepler también. Y a Kepler también, de pasadita a Kepler. Sí. Sí. Einstein fue acá el que votó apruebo el cambio a la constitución de Kepler. Así que yo creo que con eso lo resumimos bien, en este caso las leyes. Y por mi parte ya no tengo nada más que agregar. No sé si el profesor Guzmán tiene algo más que agregar. No, no más que agregar, ya hemos conversado bastante sobre el capítulo. Solo que ojalá escuchen el audio. Sí, lo escuchan. ¿Por qué no? Son ¿Por dos qué no? profesores hablando de física. Dos profesores de física hablando de física y otras cosas. Física y algo más. Física y algo más. Hoy día, la constitución de Newton y la constitución de Kepler. Claro, un tema de contingencia. Un tema de contingencia. Sí. Bueno, Así nos que- despedimos. Hasta la próxima. Nos despedimos, Soy el sí. profesor Fernando Guzmán del Departamento de Física. Y yo, el profesor Francisco Escalante, del mismo departamento de física de la Universidad Católica del Norte. Nos despedimos. Hasta el próximo audio. Hasta una Chao. próxima edición. Hasta luego. Chao, chao.